Muy buenos días, bienvenidos a Primera Edición. Estrenamos mes de marzo, espero que hayáis tenido un feliz puente. ¿Y qué vamos a tener para este martes? La prohibición de celebrar reuniones de más de 6 personas impuesta por las autoridades sanitarias está afectando a las comunidades de vecinos que llevan un año prácticamente paralizadas a consecuencia de las sucesivas limitaciones de aforo. ¿De qué manera salvar estos obstáculos? Nos lo explicará el secretario del Colegio de Administradores de Málaga y Melilla, Sergio Gómez. El anuncio del presidente británico Boris Johnson sobre la reapertura del turismo internacional antes del verano ha generado gran optimismo en la industria emisora, siendo España uno de los mercados. Sabremos qué impulso con el presidente de AEDAD, Sergio García. El Hospital Quirón Salud Marbella ha inaugurado una unidad especializada que garantiza la humanización del parto y la atención neonatal. Se amplía el abanico de posibilidades, como nos comentará el jefe de matrones, Bernardo Ruiz. ¿Y qué más cosas pasarán esta mañana? Conectaremos en directo con la Junta de Gobierno local. Tendremos una nueva batería de recomendaciones literarias con Soledad Mena y cerraremos desmontando mitos sobre la educación con Manuel Mellado. Enseguida lo contamos, antes las noticias. La prohibición de celebrar reuniones de más de 6 personas para contener la pandemia del coronavirus se ha llevado por delante las reuniones de muchas comunidades de vecinos. Han quedado totalmente paralizadas. ¿Qué podemos, qué no podemos hacer? Vamos a consultarlo con Sergio Gómez, que es el secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Hola, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, muchos cambios en todos los aspectos de nuestra vida con la pandemia del coronavirus. En este caso, muchos problemas se han tenido que solventar a través de Zoom y WhatsApp, por ejemplo. Sí, la pandemia nos ha obligado a improvisar. Tenemos una situación un tanto peculiar y es que nuestra ley, la que regula las comunidades, la ley de propiedad horizontal, es de 1960. Tiene una reforma grande en 1999, otra de otro tipo de materia en 2013, pero nos hemos dado cuenta que no está adaptada a los tiempos de hoy, y es que una ley que desde la época preconstitucional y que por supuesto no había internet, tenemos ahora una situación que tenemos que afrontar con unos medios que no están al alcance. Esto nos ha obligado a improvisar, como ha dicho usted, reuniones por Zoom, WhatsApp, que son de dudosa legalidad y que pueden dar lugar a que esos acuerdos sean impugnables, precisamente. En cualquier caso, hay que adoptar decisiones. Los presidentes y los administradores se ven obligados a adoptar decisiones urgentes y aunque tengan ciertas dudas de legalidad en algunos aspectos, no quepa duda ninguna que es que el día a día sigue, las comunidades siguen dando problemas y hay que actuar. Claro, esto es muy paradójico que legalmente se pueda impugnar decisiones muy importantes, como por ejemplo poner en marcha un ascensor o reclamar cuotas de impagos, porque se refiere a una ley, pues como decías, muy antigua y que no se adapta a estos tiempos. Sí, lo que estamos haciendo ahora mismo es ceñir lo que son las decisiones urgentes a lo estrictamente necesario. Estamos hablando de aperturas de piscinas, averías grandes, etcétera. Para aquellos temas que puedan de alguna manera esperar, hay que esperar para tener todos los requisitos legales bien cumplimentados. Como le he dicho, la ley actualmente solo contempla las reuniones de vecinos como presenciales. Esto va en contra de la propia circunstancia que tenemos a día de hoy y se les quiere poner solución. A día de hoy ya se han registrado a nivel de Parlamento, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, propuestas para hacer una modificación de la ley de propiedad horizontal. Pero como los tiempos legislativos no acompañan a los tiempos de pandemia, seguimos obligados a improvisar, pero siempre respetando al máximo esa legalidad existente. Y se da la paradoja de aquellos que sí se reunieron físicamente, pues esa asamblea también puede ser impugnada porque no cumplían con las medidas de seguridad.
Bueno, es que quien haya hecho una reunión presencial la ha forzado en exceso. Pues no por el simple hecho de incumplir una normativa sanitaria no lo hace impugnable, pero sí es cierto que quien haya realizado una reunión en un momento en el que hay limitaciones que teóricamente impiden que vecinos vayan a ella, es decir, está impidiendo su derecho a acudir a una reunión de vecinos, eso la convierte en impugnable por parte de esos vecinos que no han acudido. Se pongo el ejemplo de una segunda residencia que un propietario madrileño o del norte de España no ha podido acudir a su reunión de vecinos porque no le dejan entrar a la comunidad autónoma. En ese caso, esa junta de vecinos pues perfectamente tendrá alguno de los motivos de impugnación. Cataluña ha sido la primera en reconocer esta ley. ¿Para cuándo el resto de comunidades autónomas? Efectivamente, Cataluña tiene un régimen de propiedad horizontal propio, que tengo que decirlo, en muchos puntos está por encima y más avanzado que el régimen del territorio común. Pero en España ahora mismo hay, como le he comentado, una propuesta de modificación de la ley de propiedad horizontal que dará respuesta a estos problemas de las juntas telemáticas o el uso de medios digitales, e igualmente atenderá a otras situaciones que están obsoletas en la ley actual y que esperemos que de verdad salga pronto, pero tiene pinta de que termina antes la pandemia que la ley salga en vigor, ¿no? Irá para largo, ¿no? Entonces, ¿cuándo se prevé que se puedan celebrar ya físicamente, con la relajación de las medidas, estas asambleas? Bueno, ahora en el caso de Andalucía estamos a la espera de que en breve, en un par de días, se reúna de nuevo el comité de expertos para ver si se modifican las restricciones que a día de hoy hay. Con las limitaciones que hay ahora mismo de aforo y de horario, prácticamente hace imposible cualquier tipo de junta, incluso si ya se ha producido la apertura de lo que es la actividad no esencial y hay una cierta relajación en la apertura del municipio. Sigue siendo imposible en la práctica hacer una reunión de vecinos. Hay unas limitaciones tremendas que, como le he dicho, puede llevar a que vecinos que no pueden acudir, respetando esos aforos, esas restricciones o recomendaciones, pueden llevar luego a impugnarlas. Y estamos muy atentos a la normativa sanitaria. Estamos totalmente expuestos a lo que venga desde las autoridades sanitarias. A día de hoy prácticamente ningún administrador está celebrando juntas de vecinos y estamos intentando hacerlo lo mejor posible por parte de los administradores de fincas que somos los profesionales indicados y también por parte de los presidentes que colaboran con nosotros. Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que ser bastante pacientes, bastante comprensivos y bueno, luchar por salir de esto entre todos. Sí, esto cambia día tras día. Llega el buen tiempo, utilización de las piscinas. Esto ha traído de cabeza a muchos vecinos porque algunos cumplían rigurosamente con lo que se establecía y otros pasaban olímpicamente. Sí, efectivamente. El año pasado tuvimos una controversia muy grande con el tema de las piscinas. Fue el problema principal del verano. Afortunadamente acompañó una cierta etapa de mejor situación desde el punto de vista sanitario. Recuerdo que desde mayo a agosto no fue tan dura la situación, pero fue muy complicado porque entraron en vigor normativa tras normativa que se pisaba con la anterior. Esto causaba muchas dudas entre los propios comuneros, incluso entre los profesionales. En todo momento hubo limitaciones de aforo, en algún momento incluso las limitaciones eran absurdamente altas. Hacían imposible el uso de la piscina, requerían un controlador, requerían unos medios que no están al alcance de todas las comunidades y esto es lo que ha obligado a muchas comunidades a incluso no abrir en el pasado verano. Y por supuesto esto trae de cabeza a presidentes y administradores porque causa conflicto entre los vecinos. Estamos temiendo ya a ver cómo se va a plantear el próximo verano y ojalá sea distinto al anterior en el que hubo un poquito de psicosis con el tema y de verdad, si la situación sanitaria mejora y un poco de respeto por parte de los vecinos, como usted ha dicho, que no todos respetan, pues así conseguimos que sea un verano mucho más seguro y tranquilo. ¿Ha habido multas por el incumplimiento de las normas? Bueno, los medios dicen que hay multas. Por lo menos en comunidades que yo conozca en interiores no ha habido multas dentro de mi conocimiento. Teóricamente sí puede haberlo. Las zonas comunes de los edificios, a efectos sanitarios, de la normativa que se está aplicando ahora en tiempo de pandemia, es una extensión de la vía pública. No es una extensión de la vivienda, es una extensión de la vía pública. Los límites de aforo, de reunión, etcétera, se aplican al igual que ocurre en la calle o en un bar. Ciertamente en las comunidades algunas veces hemos visto más relajación, se sienten a lo mejor los propietarios más tranquilos porque están dentro de su propio recinto, pero deben cumplir exactamente las mismas normativas que se le exige a cualquier viandante o cualquier usuario de un centro comercial o hostelería.
Desde aquí hago un llamamiento a que se sigan respetando esas normas porque no sé si han sancionado, no tengo conocimiento directo, pero pueden hacerlo perfectamente y bueno, sobre todo la salud de los demás vecinos está en riesgo. Hemos visto un caso ahí en Bilbao de un caso de supercontagiación que ha fallecido 4 o 5 vecinos. No queremos que llegue a esto en ninguno de los edificios que nosotros gestionamos. Sí, pero aquí hay una gran diferencia, ¿no? También en esas comunidades que lo han seguido rigurosamente y otras no. ¿Ha aumentado la morosidad? Ha aumentado ligeramente, pero es cierto que esperábamos incluso un impacto mayor. Parece que los propietarios, antes que dejar de atender la comunidad, han dejado de atender otro tipo de gastos. Y bueno, la situación es verdad que se ha notado en algunos casos, pero podría ser peor. Desde los profesionales lo que venimos a hacer es ser consecuentes con la situación, intentar tener un poco de consideración con esas personas y si nos explican una situación transitoria, complicada, que pueden tener como cualquier otra, no está habiendo mayores problemas. Se fijan planes de pago, moratorias, etcétera, y la situación, como digo, no es tan grave como cabría de esperar. ¿Y ha habido más o menos conflictos debido a esa falta de comunicación? Sí, bueno, siempre en todo el edificio hay personas de todas las clases, hay muchos perfiles de personas y el conflicto siempre está ahí. Hay personas incluso que en tiempo de pandemia se han quejado a su administrador de por qué no hace la reunión o ha pedido que se le cesen por el hecho de no hacer la reunión. Hay puntos que no se pueden traspasar, somos profesionales, hacemos nuestro trabajo, pero estamos también velando por la seguridad y la salud de todas las personas. También al existir más teletrabajo, al existir personas que se encuentran en ERTE, etcétera, eso aumenta el tiempo en convivencia que están las personas dentro de los edificios y mayor tiempo de convivencia también es más tiempo para el roce. Así que bueno, estamos intentando luchar para que no llegue a más y tampoco que haya sido algo muy grave, ¿no? Bueno, esperemos que se apruebe pronto esta ley muy necesaria y que se tiene que adaptar pues, a todas las circunstancias, ¿no? A todas las novedades que tenemos ahora en nuestra vida. Pues sí, esperemos, ya le digo, no solo el tema de digitalización, sino muchos otros aspectos en los que la ley está obsoleta. Así que la esperamos como agua de mayo y ojalá sea pronto, de verdad. Sergio Gómez, gracias. Gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Hasta la próxima. Nos vamos ahora a trasladar a Las Chapas, en concreto a Las Dunas, porque se celebró una jornada de concienciación. Lo vemos. Es una siembra que habíamos empezado en octubre con un proyecto nuevo de recolección de semillas y que van a ser procesadas en Córdoba por unos amigos que tienen su fábrica para hacer un procesamiento y devolver las semillas a las zonas dunares que estén degradadas. Esto hemos empezado con los colaboradores de Fundatul y hemos recogido de enebro, pero lo demás no hemos podido porque la naturaleza es muy sabia y no madura como nosotros queremos. Entonces, esta empresa nos ha ofrecido 50 bolsitas con 15 especies de arbustos autóctonos. Dice, pues si vais a hacer un evento, nosotros queremos colaborar. Y esto es lo que estamos haciendo hoy. El tiempo nos está haciendo un poco contratiempo, pero no podemos quejarnos porque para la semilla es importante que haya un poco de humedad. Entonces, con la premisa que tiene que llover un poquito, pues fenomenal. Y como has visto, sí que se han arrugado unos cuantos que se han inscrito, pero es muy normal.
En cambio, 40 personas de momento se han presentado y ya van hacia la duna y vamos a andar de este al oeste para echar estas semillas. Entonces tiene que germinar, hay que saber hacerlo un poco porque el viento se lleva la semilla, los pájaros comen la semilla, no pueden enterrarla mucho, hay que saber también de que no es un plantado como en un jardín, porque aquí tenemos arena y la semilla podría ir hacia abajo y no poder germinar. Entonces es una pequeña ciencia que vamos a impartir a la gente y vamos a ver si tenemos la suerte y aquí unos meses vemos una germinación, que es lo que queremos, crear más biodiversidad. Hemos empezado en el Monumento Natural Artola, pero después tenemos 9 zonas dunares de la Reserva Ecológica que también lo iremos haciendo. Entonces es fantástico como la gente, con el frío que hace hoy y el mal tiempo que tenemos, que hayan venido para poder sentir un poco alegría, como un poco alegría de niños que decimos, podéis también hacer un poco al aire y el viento se llevó. Entonces, impartir, tenemos tiempos muy difíciles con la pandemia y eso nos ha parecido que lo debemos a los ciudadanos, de darles un poquito de alegría y satisfacción de sentirse partícipe en la nueva biodiversidad que vamos a sembrar. Las especies que estamos sembrando ya existen. Es muy severo, no podemos hacerlo al tuntún. Tenemos la Junta de Andalucía que nos dirige que toda la reforestación tiene que ser X arbustos y más allá no puede ser, y eso lo hemos respetado. O sea, aquí no se ve ni una especie que no esté ya introducido en las dunas. Y además, la genética también tiene que ser de Andalucía. No puede ser la genética de Almería. O sea que estamos... bueno, perdona, de Murcia. Toca ahora repasar la actualidad desde el punto de vista jurídico con Pablo González. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el puente? Pues muy bien, muy tranquilito aquí en Marbella. Aunque se podía salir ya, ¿no? Me parece, pero bueno, aquí hemos estado en esta ciudad. Un tiempo un poco regular. Pero que tenemos casi de todo aquí en la ciudad, ¿eh? O sea, que para comprar y todo eso no hacía falta tampoco... No echamos de menos salir. No, solo un poquito, solo un poquito. Solo un poquito, sí. Bueno, toca repasar las noticias porque nos están dando muchísimo juego últimamente. Sí, mucho ruido, ¿verdad? Mucho ruido. Pocas nueces. Y pocas nueces, efectivamente. Sería un buen principio y final de la entrevista, ¿no? Porque lo que nos traía aquí esta mañana era esas manifestaciones de la abogada de Pablo Hasél
que si alguien ha tenido oportunidad de verlas, supongo que las habrán puesto 1 millón de veces en los medios, bueno, pues carecen de una seriedad, es decir, o de un rigor o de un estilo, por así decirlo, que llama la atención y que a mí... Vamos a recordarlo para quien no lo haya visto. Sí. Bueno, pues son unas manifestaciones que hace en la calle, rodeada, yo creo que de una forma un poco improvisada o atropellada, en la que la abogada de Pablo Hasél pues, denuncia que vivimos en un estado policial, opresor, en el que la policía pues, se dedica todos los días, además creo que hace referencia a todos los días o constantemente, a torturar, a detener ilegalmente a gente, a excederse en el uso de la violencia, etcétera, ¿no? Y todo eso lo mete en un, digamos, en un paquete y luego lo conecta con sentencias que España, es verdad que nuestro país ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Justicia pues, por haber cometido algunos excesos, pero en casos, pues bueno, muchos de ellos relacionados con el mundo, con la lucha contra ETA. Pero claro, estamos hablando y en de, alguna otra de hace ocasión, muchos años. exacto, y en alguna otra ocasión pues en alguna comisaría, en algún sitio, algo puntual, que no muy puntual y que no se diferencia en demasía con otros países que nos rodean, como Francia, Alemania, Inglaterra, etcétera, ¿no? O sea que, pero todo eso lo mezcla para al albur de todas estas manifestaciones o fenómenos con ocasión de lo del señor Hasél, que en realidad se han convertido en violencia callejera y pura y dura. Y bueno, creo yo, y esto es una opinión mía, que todo esto se enmarca dentro de una estrategia más global de hay que hacer ruido, mucho ruido, para que vosotros, los periodistas, seguís hablando de esto, que se genere debate, pero que creo que las personas que somos sensatas debemos poner en su justo sitio. Es que ella habla del derecho a odiar. Sí, claro, esas manifestaciones ya va hilando, ¿no? Y además se complementan con otras declaraciones que ha hecho, donde de alguna forma se puede, no dice claramente que tengo derecho a odiar a la policía, pero donde se infiere un nuevo derecho que nos inventamos. No, lo decía así, Sí, literalmente. textualmente. Sí, el derecho a odiar a los policías nacionales. Esto lo enmarcamos dentro de este capítulo que algún día dedicaremos, es decir, estos nuevos derechos. ¿Dónde colocamos esto? Cada día inventamos nuevos derechos y luego otro día pues dedicaremos al cajón de las obligaciones, ¿no? El respetar a los demás y todo eso, eso parece que se queda en el olvido, ¿no? Bueno, naturalmente ese derecho no existe, como otros muchos que nos inventamos, y bueno, lo que ha llevado, y es el motivo de que haya salido a los medios de comunicación, es porque el sindicato de la policía, uno de ellos, ha puesto una querella criminal contra, por difamación, o sea, por calumnias, por injurias y calumnias contra esta abogada, y al mismo tiempo, por su condición de abogada, y creo que está de alta en el Colegio de Madrid, pues ha mandado una carta, el sindicato, al Colegio de Madrid, porque nosotros los colegios tenemos una especie de código penal, que en realidad es el código deontológico, que cuando algún abogado, un profesional, pues se excede en el ejercicio de su profesión, pues puede ser sancionado. Puede ser una amonestación. Pero se queda ahí. Sí, a ver, el colegio de abogados no puede hacer más. Lo máximo que puede hacer un colegio de abogados es decretar la expulsión de alguien del ejercicio de la abogacía, ¿vale? Del colegio. ¿Pero en esto concreto podría ser? Bueno, si es en mi opinión, a ver, lo que ha pasado, los hechos, es que en cuanto el sindicato de policía se lo comunicó al colegio, el colegio hizo lo que tiene que hacer, que es abrir un expediente. Ya lo llamamos de una forma o de otra, lo que abrió es un expediente informativo en el que se le pide primero, en vista de esa denuncia de la policía, a la abogada para que se defienda diciendo, bueno, pues su alegato, sus hechos, diga usted qué opina de esto, qué tiene usted que decir de esto, ¿no? Y a la vista de lo que reúne el Colegio de Abogados, de una cosa y de otra, pues puede abrir un expediente, que se llama un expediente deontológico sancionador, y que pueda acabar pues en algún tipo de sanción, ¿vale? Si en esas manifestaciones, que en este caso son verbales, todo, si ha incurrido en el exceso, pues nosotros tenemos en el derecho de la defensa que además, para que todo el mundo que nos oiga, debemos saber una cosa. Así como la policía, por ejemplo, tiene un plus de credibilidad en lo que manifiesta, cosa contra la gente me llama mucho la atención, que algunos se sorprenden o se escandalizan. Imaginaos que en esto fuese tan sencillo como que frente a la versión del policía contra el ladrón fuese lo mismo y entonces no podríamos condenar a nadie, tendríamos que tener como detenciones públicas delante de la gente, ¿no? Pues no, nuestro sistema se defiende diciendo vamos a creer un poco más en los policías que los otros. Pues en este caso a los abogados lo que nos pasa es que en el derecho, en el ejercicio de nuestra defensa, por defender a nuestro cliente, podemos decir más cosas de las que en un espacio normal se pueden decir, sin que por ello podamos ser reprochados. Es decir, el derecho de defensa incluye el no excesos, ¿vale?, pero sí el acercarte más a la frontera, a la línea de lo que es correcto o no.
Pero aún así tenemos líneas. Y esas líneas, como dice nuestro código deontológico, pues son efectivamente el no injuriar, no la desde la defensa no debe justificar que tú insultes a la otra persona. Eso mismo lo puedes decir de otras muchas formas, mucho más educadas y correctas, que supongan crítica y reproche, pero no insulto bajo o gratuito e injustificado. Es que hablamos ¿no? mucho durante este tiempo de la merma en la libertad de expresión, pero es que no tiene absolutamente nada que ver. Claro, es decir, salvo que nos inventemos un nuevo derecho, que es el que está ahora creo que en debate, es decir, ¿tenemos derecho a insultar? ¿Es ese un nuevo derecho, el de insultar o el de, bueno, el del mal gusto? Sí, el derecho al mal gusto se tiene, porque simplemente con nacer y practicarlo, pues se puede hacer siempre y cuando no cruces la frontera de insultar a los demás, ¿vale? Insultarles ni calumniarles, que es el acusar a alguien de haber cometido un delito falsamente. Sí, o instar a la violencia, ¿vale? Como en este caso. Instar a la violencia, efectivamente. Entonces, bueno, el Colegio de Abogados va a abrir ese expediente, ya lo dijo el decano del Colegio de Madrid, y bueno, como al mismo tiempo se va a abrir un proceso penal, porque ese sindicato de policía se ha querellado contra esa abogada, pues posiblemente el expediente del Colegio de Abogados se pare para que continúe la justicia. Cuando la justicia actúa, todo lo demás, la Dirección General de Tráfico, la Administración, el Colegio de Abogados, todo lo que son administración, se deben parar a la expensa de lo que pase con el otro, ¿no? Aunque no hubiese existido esa querella, el Colegio de Abogados puede actuar. Entonces, en ese caso, al no haber un freno, tendría que actuar y tendría que tomar una decisión de si impone, bueno, nuestras sanciones van de lo mínimo, que es una amonestación, es decir, un tirón de orejas, ¿vale?, a incluso la expulsión definitiva. Por ahí hay un montón en ese espacio tan amplio, pues hay mucha graduación. Puede ser una expulsión durante una prohibición de ejercer la abogacía 3 días, 5 días, 1 mes, 2 meses, es decir, bueno, hay mucho. En mi opinión, y no sé, también me gustaría incluso conocer la tuya, es decir, en el mundo en el que nos vivimos y viendo las declaraciones y donde mezcla tantas cosas, creo que al final lo van a encardinar, no sé si tanto los tribunales como el Colegio de Abogados, en lo que es la máxima expresión del mal gusto. ¿Sabes? Digo la máxima expresión porque dentro del mal gusto hay mucho, ¿no? Al final solamente mal gusto, ¿no? Instar a que le pongan a alguien una bomba, son cosas a que le peguen un tiro en la nuca. Sí, pero lo que pasa es que defender ese tipo de comportamiento. Esas manifestaciones son como genéricas, no dice pues que le peguen un tiro al comisario don fulanito de tal. No, ella en concreto no. Claro. Pero su defendido sí. Pone nombre propio a cada una de las personas que en su opinión se merece. Eva, eso ya ha sido enjuiciado y ya ha sido condenado. Y bueno, todos los que nos están oyendo, pese a toda esta campaña de Hasél y su equipo, creo que ella hablaba de su equipo de abogados, no sé cuántos tendrá, es una campaña de ruido. De ruido para que no se deje hablar de esto. Lo que pasa es que... Sí, pero ella va un poco en esa dirección. El derecho al odio, a los policías, Todos debemos saber que no existe ese derecho, pero puede existir el odio interno y otra cosa es que tú lo manifiestes. Pero el afirmar que tú tienes el derecho absurdo tal no tiene por qué ser algo realmente reprochable, más allá de apagar la televisión, de quitarle o de decir qué mal gusto tiene esta persona, ¿no? Posiblemente no merezca un reproche mayor, porque, bueno, que todo el mundo que no sepa, a ver, no hace falta, no vamos a descubrir aquí ahora América, pero la libertad de expresión en este sentido cada vez parece que va ganando más ámbito. ¿Tú crees o menos? Y yo creo que más. ¿O está más protegido el derecho personal? Bueno, creo que como toda acción tiene una reacción. Pasamos de años de un encorsetamiento absoluto. Sí, no se creo toma que estamos en serio. pasando a unos años en los que se permite decir de todo, sin tener en cuenta la obligación que tenemos de respetar a los demás, ¿vale? Y creo que al final de este movimiento de acción pasará una reacción y nos quedaremos posiblemente en algo, digamos, intermedio. Pero creo que orientado a más juego a la libertad de expresión por muy mal gusto que tenga. Por muy mal gusto que tenga. O sea que también denunciamos más, es lo que dices, ¿no? Durante una etapa, bueno, se consideraba quizás lógico, se quedaba ahí, pero ya no. No, ya no. Lo que pasa es que, claro, pues en todo este movimiento, Eva, vemos actitudes que al común de la población nos suenan como decir, hombre, eso ya es pasarse, ¿no? Ya un poco. Pero bueno, creo que va a quedar ahí y no va a llegar a más. Entonces, bueno, veremos a ver ahora lo que pasa con la querella en el tribunal, si se admite a trámite o no se admite y qué resultado tiene, y luego qué hará el Colegio de Abogados, que ya estuve en el colegio aquí en la Junta Directiva de Málaga y creo que no va a llegar a mucho más el Colegio de Abogados de Madrid, pero eso es una opinión personal, la verdad. Es que el caso no tiene una salida tampoco muy...
No, es el ruido, creo que nos ha dado la oportunidad de ver a alguien, y como es una manifestación de mal gusto y de mala educación absoluta y de falta absoluta de respeto a todos los demás, sobre todo a aquellos que odias cuando te dan un palo, cuando saca los pies del tiesto, pero deberías aplaudir cuando vienen a protegerte por otras razones, ¿no? Están ahí, es que son a los que pagamos y hemos elegido para que lo hagan, y tendrán que hacerlo, ¿no? Bueno, ahí están los empresarios catalanes saliendo diciendo, bueno, señores, ¿qué pasa con mi negocio? ¿Qué pasa con nuestro negocio? Es decir, esto ya no es manifestación, porque cada vez que hay una manifestación por esto tienen que acabar en fuego, en robos, en roturas, en fin. No que es verdad que supongo que será la mínima expresión de la manifestación. Eso lo sabemos siempre todos. Sí, pero ha tenido unas consecuencias bastante serias. Claro, pero si cada vez que sucede va cargado de... bueno, es cuestión de... suman otros elementos también. Claro, entonces... un caldo de cultivo como siempre, los límites, ¿verdad?, que nos dan tanto juego, pero creo que en este caso... sí, está muy claro, ¿no? Está muy claro, sí. Bueno, seguimos analizando la actualidad, que nos da mucho juego. Sí, la verdad que sí, y más que nos va a dar, supongo. Espero que en positivo, ¿eh? Sí, yo también. Pablo, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Adiós. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.